El triste final de Hannah Montana. Detrás de lo que parecía un cuento de hadas televisivo llamado Hannah Montana, se escondía una realidad mucho más dura y compleja. Para millones de adolescentes alrededor del mundo, Miley Cyrus era la representación del sueño perfecto. Una chica común que, al ponerse una peluca, se transformaba en una estrella internacional. Pero lo que en pantalla se mostraba como diversión y doble vida glamorosa, fuera de cámaras era todo lo contrario. Miley era apenas una niña que se encontraba atrapada en una maquinaria que no se detenía nunca. Con horarios inhumanos, contratos interminables, una presión mediática desmedida y un escrutinio constante que no le perdonaba ningún error, vivía bajo la vigilancia del mundo entero. Lo que el público consumía como entretenimiento, para ella era una jaula de oro que no la dejaba respirar, y el precio fue altísimo. Para entender cómo llegó a convertirse en el rostro de Disney, y luego en la mujer rebelde que rompió con todo, hay que volver al principio. Miley nació el 23 de noviembre de 1992 en Franklin, Tennessee, como Destiny Hope Cyrus. Su nombre era toda una declaración de intenciones. Sus padres, Billy Ray y Tish, estaban convencidos de que la niña había nacido destinada a cumplir grandes cosas. Su padre no era un desconocido en la industria. Billy Ray Cyrus había vivido su propia experiencia con la fama cuando su tema Archie Breaky Heart lo convirtió en un fenómeno global a inicios de los años 90. Ese éxito lo llevó a recorrer escenarios de todo el mundo y a ser ridiculizado por críticos que lo acusaban de vender una versión superficial y comercial del country. Conoció la gloria, pero también el desprecio de quienes no lo consideraban un artista auténtico. Esa montaña rusa lo marcó y también le dejó una ambición: demostrar que el apellido Cyrus podía estar asociado a mucho más que un éxito pasajero. Destiny Hope, apodada Miley desde pequeña porque siempre sonreía, creció rodeada de música, giras y reflectores. Mientras otros niños jugaban en el barrio, ella acompañaba a su padre en conciertos, ensayos y sets de grabación. Su infancia estuvo lejos de ser normal. Apenas con 9 años apareció en la serie Doc, protagonizada por su papá, y poco después participó en Big Fish de Tim Burton. Eran papeles pequeños, pero confirmaban que tenía una chispa especial. Su madre, convencida del talento de su hija, la apoyó para que recibiera formación artística y no desaprovechara las oportunidades que empezaban a aparecer. En 2004, con apenas 11 años, Miley escuchó hablar de unas audiciones para Disney Channel. El proyecto parecía ambicioso, una serie sobre una adolescente que llevaba una doble vida como estrella pop. Ella no dudó en presentarse, y junto a su madre y su abuela, recorrió en auto 3 días completos hasta California para llegar a la prueba. Desde el primer momento, Miley deslumbró. Los productores vieron en ella un carisma natural que pocas veces aparecía en niñas de su edad. Sin embargo, había un problema. Era demasiado joven para lo que tenían en mente. La descartaron inicialmente, pero tras varios intentos fallidos con otras actrices, volvieron a pensar en esa pequeña de Tennessee que había conquistado a todos. La decisión se tomó. Miley Cyrus sería Hannah Montana. La elección no se limitaba a un casting. Disney había encontrado en ella la posibilidad de crear a la próxima gran estrella global. Tanto fue así que el personaje terminó compartiendo su mismo nombre real, Miley Stewart en pantalla, Miley Cyrus en la vida real. Los límites se difuminaron desde el inicio y la ficción comenzó a mezclarse con la realidad. En 2006 se estrenó Hannah Montana y el impacto fue inmediato. Más de 5 millones de personas vieron el primer episodio, un récord para Disney Channel. La premisa era sencilla pero poderosa. Una adolescente común vivía en secreto como estrella internacional de la música. Para los jóvenes era la fantasía de tener lo mejor de los dos mundos, y para Disney era la fórmula perfecta para imprimir dinero. Lo que empezó como una serie rápidamente se transformó en una franquicia global. Discos, giras, películas, productos de todo tipo. Todo giraba alrededor de Miley, pero tras bambalinas, la historia era otra. Miley tenía apenas 13 años y su vida estaba completamente regimentada. Rodajes de más de 12 horas, clases obligatorias, ensayos, entrevistas, promociones.
Apenas tenía tiempo para dormir. En entrevistas posteriores confesó que muchas veces la despertaban de forma brusca para llevarla al set y que incluso le daban café cuando era una niña para mantenerla despierta. Sufría de ansiedad, ataques de pánico y problemas de salud por el ritmo que llevaba. Mientras el mundo la veía como la chica más afortunada del planeta, en realidad estaba viviendo una explotación disfrazada de oportunidad. En 2007, Disney decidió llevar la serie un paso más allá y lanzó el Best of Both Worlds Tour. Fueron 71 conciertos en apenas 100 días. Una gira maratónica que recaudó más de $54 millones. Las entradas se agotaban en minutos, la reventa alcanzaba precios absurdos y el fenómeno se transformó en noticia nacional. Padres indignados denunciaban que era imposible acceder a los shows sin pagar fortunas. El escándalo fue tan grande que incluso llegó a las portadas de los diarios más serios. Disney, lejos de preocuparse por el agotamiento de una adolescente, celebraba haber creado un producto que generaba ingresos descomunales. Al fenómeno de la gira, se sumó una película concierto en 3D que recaudó $70 millones en cines, demostrando que Hannah Montana era una mina de oro. Sin embargo, detrás de esas cifras millonarias, la realidad de Miley era otra. Años después confesó que, pese a que la serie era el mayor éxito de Disney Channel, ella era de las peor pagadas del elenco. Apenas recibía $15,000 por episodio, una cifra que podía sonar grande para cualquier adolescente, pero ridícula frente a los cientos de millones que la franquicia generaba. Otros actores de Disney, con series mucho menos exitosas, cobraban más que ella. Disney no solo explotaba su imagen y su talento, sino que además le pagaba mucho menos de lo que correspondía. Miley lo recordó con ironía. Era la cara del mayor fenómeno infantil del mundo, y aún así, no estaba ni cerca de ser la mejor remunerada. El control sobre su vida llegaba a extremos que hoy resultan inquietantes. Su apodo artístico, Miley, estaba registrado a nombre de Disney. Legalmente, ni siquiera su nombre le pertenecía. Fue gracias a la insistencia de su madre que lograron cambiarlo legalmente a Miley Ray Cyrus y registrar ellos mismos la marca, asegurando que al menos una parte de su identidad no quedara en manos de la compañía. Esa batalla legal marcaría un antecedente de lo que vendría después, la lucha de Miley por recuperar su autonomía. Mientras tanto, los medios no daban tregua. Miley tenía apenas 15 años cuando un hacker entró en su correo electrónico y filtró fotos privadas. Imágenes que en realidad no mostraban nada grave. Una adolescente posando con ropa común, gestos juguetones frente al espejo. Pero para la prensa fue suficiente para montar un escándalo mundial. Los titulares hablaban de mala influencia. Los programas de televisión la crucificaban, y en lugar de señalar al verdadero culpable, el discurso se enfocó en responsabilizar a Miley. Fue obligada a pedir disculpas públicas, a pesar de haber sido la víctima de un delito. Era como si el mundo entero quisiera verla caer, mientras se olvidaban de que seguía siendo una niña. Ese mismo año, un nuevo escándalo llegó de la mano de una sesión de fotos con la prestigiosa fotógrafa Annie Leibovitz para Vanity Fair. Una de las imágenes mostraba a Miley envuelta en una tela satinada, dejando su espalda al descubierto. No había desnudez, no había provocación explícita, era un retrato artístico, pero la sociedad no lo toleró. Miley fue acusada de querer mostrarse demasiado adulta, de manchar la imagen de niña modelo que Disney promovía. Otra vez, tuvo que pedir disculpas públicas, pese a que era el mundo adulto el que la sexualizaba. Fue un episodio que dejó en evidencia la hipocresía del sistema. Se la explotaba como producto, pero se la castigaba por cualquier intento de expresar una identidad propia. En 2009, Hannah Montana dio el salto a la gran pantalla con Hannah Montana, The Movie. La película recaudó más de $150 millones y consolidó aún más el fenómeno. La canción The Climb se transformó en un himno que hablaba de superar obstáculos y alcanzó el top 5 de Billboard. Sin embargo, tras bambalinas, Miley ya estaba cansada. Quería dejar atrás al personaje. Quería crecer. La serie la había encasillado en un molde del que no podía escapar. Intentó negociar para acortar las temporadas, pero Disney insistió en mantenerla hasta cumplir los contratos. La presión era insoportable. Ese mismo año lanzó Party in the USA,
un éxito arrollador que se convirtió en una de sus canciones más icónicas. Pero la controversia la persiguió una vez más. Durante una presentación en los Teen Choice Awards, Miley bailó alrededor de un tubo metálico colocado como parte de la escenografía de un carrito de helados. Era una coreografía inocente, pero los medios la calificaron como striptease y la acusaron de ser un mal ejemplo. Padres indignados escribían cartas, los noticieros hablaban de decadencia moral. Miley, harta, decidió que no pediría disculpas esta vez. Era su forma de decir basta. Quería demostrar que no era una muñeca de Disney, que tenía voz propia. La transición no fue sencilla. Tras el final de la serie, Miley enfrentó el desafío más grande: demostrar que podía ser una artista adulta. No quería ser recordada solo como Hannah Montana. Quería que el mundo supiera quién era realmente. Su gira Wonder World Tour fue el primer paso. Ya sin el personaje de Disney, recaudó más de $60 millones, casi el triple de lo que había generado como Hannah. Era la confirmación de que Miley podía sostener una carrera por sí misma. Pero el precio fue alto. La prensa no dejaba de compararla con su pasado, los fans más conservadores la criticaban y cada gesto era examinado bajo la lupa del recuerdo de Hannah Montana. El final de la serie llegó en 2011 con una última temporada titulada Hannah Montana Forever. Fue más breve, pero intensa. El episodio en el que el personaje se quitaba la peluca y revelaba su verdadera identidad fue un momento simbólico, no solo para la ficción, sino para Miley misma. Era la despedida definitiva. Ella había decidido cerrar esa etapa y empezar a construir su carrera sin ataduras. Para el público, fue el fin de una era. Para Miley, fue la oportunidad de respirar por primera vez. Lo que nadie podía negar era que había pagado un precio altísimo. Había perdido su infancia. Había sido explotada por una industria que la usó hasta el cansancio y había sido juzgada como adulta desde que tenía 13 años. Sin embargo, también había aprendido a sobrevivir en medio de ese huracán. Miley Cyrus, con apenas 18 años, ya sabía lo que significaba ser una celebridad mundial. Ya había enfrentado escándalos mediáticos, batallas legales y críticas despiadadas. Y a pesar de todo, estaba lista para reinventarse. La historia de Miley es la de una niña que vivió atrapada entre la fantasía y la explotación, entre el éxito y el sacrificio. Es la historia de una joven que generó cientos de millones de dólares para Disney, pero que nunca fue valorada ni respetada como merecía. Es también la historia de alguien que, a pesar de todo, encontró la fuerza para liberarse de la peluca rubia y gritar su verdad al mundo. Y aunque el recuerdo de Hannah Montana seguirá vivo para siempre en la cultura pop, Miley eligió seguir adelante. Eligió ser ella misma, con todo lo que eso implicaba. Al final, lo que parecía lo mejor de los dos mundos no fue más que una ilusión, y Miley Cyrus tuvo que luchar durante años para recuperar el control de su vida, su carrera y su identidad. Una lucha que la convirtió en mucho más que una estrella infantil. La transformó en una artista capaz de desafiar las reglas, romper los moldes y, sobre todo, contar su propia historia sin pedir permiso.